Vale. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya que estamos, vamos a empezar. Como lo podéis ver en la pantalla, empezamos una nueva serie. Esa serie es Cómo vivir como cristiano. Vamos a hacer un parón, una parada, pero no sé por cuánto tiempo, pero vamos a hacer una parada en el Evangelio según Lucas. Habíamos leído, la semana pasada mirábamos de 18 a 20, Lucas 9, 18 a 20. Así que vamos a parar ahí temporalmente y vamos a entrar en esa nueva serie que de verdad que nos va a tomar seguro que más de 2 meses. Ese es una vez cada semana o 4 veces al mes. Nos puede tomar más de 2 meses. ¿Por qué esta serie? Esta serie porque hay muchos convertidos, nuevos convertidos en la congregación ahora. Hay muchas personas nuevas que acaban de llegar también y no tienen la base, o algunos ya tienen la base bíblica, la base cristiana. ¿Quién es un cristiano? Pero otros están como preguntándose, ¿cómo debo vivir como un cristiano? ¿Qué son las cosas que tengo que hacer para ser un cristiano? ¿O qué son las características que me marcan a mí para ser un cristiano? Muchas de las veces podemos confundirnos, podemos ser más personas de obras y menos fe en Cristo, o más personas legalistas, digamos que tenemos más fe en Cristo, digamos, pero no demostramos ninguna obra que demuestra que tenemos fe en Cristo. Así, saber cómo vivir como un cristiano es llegar a este punto de equilibrio, de entre mi fe en Cristo se ve en mis obras, y mis obras demuestran que yo tengo fe en Cristo. Para que alguien no diga que, hoy hice esto, seguro que ya perdí mi salvación, Dios ya no me ama, o porque acabo de hacer esto, ya estoy perdido. No, Dios no es como un padre que está esperando con una pistola en la mano y esperando cada movimiento de su hijo para dispararle y matarle. Eso no es el Dios de la Biblia. Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo siendo misericordioso, es fuego consumidor. Él no perdonará a ningún pecador que muere en sus pecados, pero Él dará tiempo para que el pecador, mientras que viva, se arrepiente, tal como dice Ezequiel capítulo 18, si lo leemos todo. Es que Dios quiere que el pecador se arrepiente de sus pecados y se aparte. Así que hoy vamos a empezar con esta nueva serie de cómo vivir como cristiano. Y empezaremos con el número 1 de esta serie, es la venida a Cristo. La venida a Cristo. No la venida de Cristo, pero la venida a Cristo. ¿Cómo vamos a Cristo? ¿Qué es lo que marca de tal manera que podemos decir que yo soy cristiano? ¿Qué es lo que me lleva a cruzar esta línea de pecado y esta línea de conversión? ¿Cómo llego hasta ahí para decir a la gente que soy un chico convertido, o soy un cristiano, o soy una cristiana? ¿Cómo llego hasta este punto? Así que para un mejor entendimiento, hermanos, para un mejor entendimiento de esta serie, vamos a empezar desde el principio de la humanidad, porque no podemos empezar a explicar de cómo llegar a Cristo en el medio de cuando Cristo vino y cómo murió y cómo tenemos que aceptarle. Siempre es bueno empezar desde cero, en el principio de todo, con el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, Adán y Eva. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, que habla de la creación del primer hombre y de la primera mujer. Que cuando el hombre fue creado por Dios, el hombre era perfecto en todas las cosas, totalmente perfecto en todas las cosas. Y caminaba en la presencia de Dios. El hombre era totalmente inocente de pecado. Él nunca había pecado. Él no sabía lo que era el pecado. Él nunca había probado el pecado. Él nunca había sido atraído para pecar. No sabía lo que era el pecado porque nunca había pecado y tenía ninguna atracción al pecado de ninguna forma. Pero después de la desobediencia de Adán y Eva, ellos comieron, ¿qué hicieron? Comieron una fruta prohibida del árbol de conocimiento de bien y de mal. Hicieron eso porque dieron oídos al diablo. Desobedecieron a Dios. La idea no era la fruta en sí que era el pecado. Era la desobediencia por haber desobedecido a Dios, haciendo lo que Dios había dicho que no hicieran. Así que fueron engañados por Satanás y Dios tuvo que echarles del huerto de Edén
y totalmente de su presencia. Porque si leemos en Génesis capítulo 3, vemos que Dios bajaba por las tardes y paseaba con el hombre. Dios bajaba y paseaba con Adán, le preguntaba, Adán, ¿cómo te fue el día de hoy? No es que Dios no sabía, pero tenía comunión con el hombre. De la misma manera que Dios nos demanda en la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene que haber comunión entre nosotros los cristianos. Así Dios tenía comunión con el hombre cuando Él creó al hombre. Bajaba todas las tardes y paseaba con el hombre en el huerto de Edén, hablaba con él y le decía lo que tenía que hacer. Pero el hombre perdió todos sus privilegios y la autoridad que él tenía sobre el mundo. Y él perdió todo que tenía y empezó a vivir por su propia cuenta cuando Dios le echó del huerto de Edén. Esa es la historia triste de la humanidad, hermanos. Eso es donde nosotros perdimos nuestra herencia. Porque si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios y permanecer en obediencia totalmente, hoy en día no habrá maldad en el mundo. Hoy en día estaremos todos en el huerto de Edén quizás disfrutando. No habrá deseo de envidia o de codicia o de cualquier pecado. No habrá necesidad de pecar porque no habrá conocimiento del pecado. Todos estaremos todos felices comiendo peces. Todo el mundo hubiera estado súper felices ahí en el huerto de Edén, comiendo todas las frutas que Dios había proveído, jugando con los leones y las serpientes, jugando con los crocodilos y todas las cosas, sin temor a nada, porque no había pecado. Pero Adán perdió su derecho y ahí cayó el hombre. Es ahí que empieza nuestra historia. Es ahí que empieza nuestra historia. El hombre pecó contra Dios. Hubo una barrera entre Dios y el hombre. El hombre ya no podía ver el rostro de Dios como lo veía antes, porque el hombre era pecador. La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es santo y no hay pecado en él. Así que Dios no puede aguantar el pecado en su presencia. No importa cuán pequeño puede ser. No hay mentirillitas en la presencia de Dios. Dios es santo, no aguanta el pecado. El hombre había pecado contra Dios, había desobedecido a Dios. Dios tenía que sacarle de su presencia. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no lo mató directamente para crear una nueva criatura? Dios no es hombre, ni sus pensamientos como los nuestros, ni su camino como los nuestros. En toda esa desobediencia de Adán, Dios tomó la decisión de no alejarse del hombre. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios hasta esta mañana? ¿Qué son las cosas que hicimos ayer, anoche, el viernes por la noche, el jueves por la noche? Hablo de la noche porque la Biblia dice que los malvados salen solamente de noche para que sus pecados, para que las cosas malas que hacen, que no se han visto. Solamente hacemos una reflexión un poquito de parte de atrás. ¿Qué son las cosas que hicimos antes del día de hoy? Si Dios tuviera que ser como este padre con una escopeta en la mano, ¿quién de nosotros estaremos aquí hoy? Pero Dios no es así. En Ezequiel mismo, Dios dice que no se deleite en la muerte de un pecador. Él quiere que todos nosotros nos arrepentimos y llegamos al conocimiento de Él. Y segundo de Samuel 14:14, dice que Dios es el que es el que arregla las cosas en nuestras vidas para que llegamos a conocerle. Él prepara nuestras vidas. ¿Cuántas personas fueron invitadas aquí? U otras personas, muchas. ¿Cómo encontraste? Ana me estaba hablando de cómo encontrarla aquí. Es como el día que la encontró en el metro, ella saltó el metro, se había despistado en el metro. Para ella se había despistado, pero para Dios era el plan perfecto de Dios. Era el plan perfecto de Dios. ¿Cómo conocí a Ángela? Por casualidad saliendo de trabajo a las 10 de la noche. ¿Cómo conocí a mi esposa? Por casualidad saliendo de trabajo, empujándola. No, todo fue el plan de Dios. Dios programa todo. ¿Cómo conocí a Cabé? ¿Por casualidad vino a la empresa? No, todo fue el plan de Dios. Pero si Dios se encarga de todo eso, ¿por qué nosotros ya no nos cansamos de decir que me rindo, Señor? Sigue encargándote. Desde la caída del hombre, la gran pregunta ha sido, ¿cómo pueden los pecadores volver a Dios?
¿Cómo pueden los pecadores volver a Dios? Dios sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén. Les sacó de su presencia en el paraíso porque habían pecado contra Él. Pero a través de Cristo podemos volver a Dios. Esa es la gran noticia. Dios sacó al hombre, ¡pum!, fuera del huerto de Edén. Lo que puso un ángel ahí con una espada de fuego que daba vueltas para que el hombre nunca más volviera al camino que llevaba al árbol de vida. Para que él no comiera y viviera para siempre. Dios lo echó. Pero Dios no se quedó ahí diciendo, vale, ya está. El hombre se fue, ya me deshice de él y se acabó. Él vino a buscar el mismo hombre que él había echado. Él vino a buscar el mismo hombre y toda su descendencia que él mismo había echado de su presencia. A través de Cristo podemos volver a Dios y volver a tener la relación que Adán y Eva tenían antes que desobedecieron a Dios. Podemos volver a tener esta comunión que Adán y Eva tenían antes en el huerto de Edén. Podemos reanudar esa relación que existía antes de esta gran caída. Fue Dios quien mismo expulsó al hombre del huerto de Edén. Pero ahora es el hombre que es atraído otra vez, pero es como una ecuación que no tiene sentido. Dios expulsa al hombre, mientras que el hombre está afuera, Dios vuelve a atraer al hombre otra vez en su presencia, demostrando cuán grande es su amor para su creación. Pero Dios no lo hace de cualquier manera. Para reconciliar al hombre con él mismo, Dios no lo hace de cualquier manera. El hombre había pecado contra Dios. El hombre es enemigo de Dios. El hombre tiene que pagar por sus pecados. Porque la Biblia dice que la paga de pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. El hombre tiene que pagar por sus pecados. Pero ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. No hay nada que ustedes o yo o quien sea puede hacer para ganarse el favor de Dios. Nada, hermanos. Usted puede dar todo el dinero del mundo que tiene, encima ni le pertenece a usted, porque todo le pertenece a Dios. Usted puede dar su vida, ni le pertenece a usted, porque le pertenece a Dios. Es que no hay nada que tenemos que podemos darle a Dios a cambio de la salvación. Nada, porque todo le pertenece a Él. Sabemos, según Jesús, en Juan 14:6, que Él es el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No hay otra manera que uno puede reconciliarse con Dios. No es ser religioso, hermanos. No es decir que yo soy cristiano o yo tengo una relación con Dios porque yo vengo a la iglesia. No. No porque yo ofrendo, yo hago eso, yo hago buenas obras. No. No porque mis padres son cristianos. No. No porque mis abuelos eran cristianos. Hasta que mi padre era pastor. O mi esposa es pastora o lo que sea. O mi esposo es pastor, lo que sea. No. Solamente a través de Jesús. Y esto es una relación individual y personal. Ninguna familia se salvará porque la cabeza de la familia está salva. Ningún hijo se salvará porque sus padres son salvos. Ningún padre se salvará porque sus hijos son salvos. Ninguna esposa se salvará porque su marido es salvo. O ningún marido se salvará porque su esposa es salva. Ningún tío se salvará porque su prima o su quien sea es salvo. No. La salvación es individual y personal. Cada uno se salvará dependiendo de su propia fe. ¿En quién? ¿En qué? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino a Dios, la verdad que es Él el único quien puede salvar. Y la vida porque solamente Él puede dar una nueva vida. Hermano, aún con esta verdad absoluta, aún con esta misma verdad absoluta, sigue habiendo la pregunta de ¿cómo entonces podemos venir a Cristo? Sabemos que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Sí, lo sabemos.
Pero ¿cómo podemos venir a Él? ¿Cómo podemos ir a Él? ¿Cómo podemos venir a Cristo? Primeramente, ¿qué significa venir a Cristo? Porque hay muchas ideas raras por ahí fuera. Hay muchas controversias en todo eso. Hay diferentes puntos de vista sobre esta misma pregunta. A veces depende totalmente de la denominación que uno viene o de la congregación donde uno se congrega, que esos puntos de vista pueden variar. Pero hay solamente un punto de vista que es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay algunos que dicen venir a Cristo significa decidirse por Cristo y con nuestras propias fuerzas. Es como yo tomo la decisión. Esos son puntos de vista distintos que los voy a citar. Uno dice es porque yo tomo la decisión que quiero seguir a Cristo y voy a por Él. Otros dicen venir a Cristo significa levantar la mano durante una oración silenciosa, que están orando y la música está tan suave, casi ya te lleva pensando que ya estás fuera en otro mundo, y luego el pastor pregunta quién quiere recibir a Cristo, levanta la mano. Otros piensan que eso es recibir a Cristo. Otros piensan que es recitar la oración del pecador o la oración de fe. Para algunos eso es venir a Cristo. Para otros, venir a Cristo es caminar hacia el altar cuando el pastor hace el llamado y se va al altar, oran por ellos, se caen en el piso y luego salen y dicen, he recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque caí en el suelo. Eso es. Para otros es tomar la Santa Cena del Señor. Eso es recibir a Cristo. Como los católicos piensan que en el momento que se toma este pan y el vino, el pan automáticamente se convierte en el cuerpo literal de Cristo, en la sangre literal de Cristo. Eso no es lo que dice la palabra. Otras personas piensan que venir a Cristo significa estar de acuerdo mentalmente con ciertas verdades. Yo soy de la sana doctrina. Yo no soy de esta gente. Yo que me congrego en una sana doctrina. Ellos piensan que conocer las verdades de la palabra de Dios significa que tú conoces a Cristo o has ido a Cristo. Otras personas piensan que venir a Cristo significa tener una experiencia mística o ver un milagro o decir que mientras que oraban por mí sentí que salí de cuerpo y me fui al tercer cielo y estas cosas y esas cosas y esas cosas. Gloria a Dios. Pero eso no es venir a Cristo. Venir a Cristo, hermanos, tomen nota si puedes. Venir a Cristo empieza con el llamamiento de Dios mismo. Venir a Cristo empieza con el mismo llamamiento de Dios. Es Dios quien llama. Dios llama a arrepentirse y a no confiar en nadie más que confiar en Cristo. Llamando a todos que escuchen el Evangelio a arrepentirse y a confiar solamente en Cristo. Hechos 17:30. Eso es lo que dice Hechos 17:30. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de esas cosas. Pero ahora, en nuestra misma generación, ahora, ¿qué hace Dios? Él demanda que todo el mundo, en todas partes, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntate de sus pecados. Que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelve a Él. Eso es el primero acto de venir a Cristo. Dios está ordenando, está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelven a mí. Si era necesario un acto místico, ¿por qué Dios entonces nos demanda de arrepentirnos de nuestros pecados? Si era necesario solamente levantar las manos durante una oración o durante un culto, ¿por qué es necesario entonces Dios nos demanda de arrepentirnos de nuestros pecados? Él nos demanda de arrepentirnos de nuestro pecado porque es el mismo pecado quien separó al hombre de Él en el huerto de Edén. Es el mismo pecado que Él aborrece. Es el mismo pecado que nos seguirá separando de Él si nosotros no nos arrepentimos y nos apartamos de Él. El Evangelio presenta a Jesús como
El Evangelio presenta a Cristo al hombre. El Evangelio en sí toma Cristo y le presenta al hombre. Dice que, hombre, aquí está, seres humanos, Jesús es vuestra salvación. Así que el Evangelio presenta a Cristo al hombre para su salvación. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios son poderosas, hermanos. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios son poderosas para salvarnos. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios son poderosas para salvar a todos los pecadores. Por eso en Mateo 11:28 dice, Jesús hace una invitación para la humanidad entera. Esta invitación no solamente es para aquellas personas que estaban ahí en aquel momento, es para todos que escuchan la palabra de Dios. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos, no solamente algunos, todos los que están cansados. ¿Estás cansado de pecado? ¿Estás cansado de ser un esclavo de lo que tú no quieres hacer? ¿Estás cansado de que algo domina tu vida, que no quieres que esta cosa domina? Pues si estás cansado, este llamado es para ti. Todos aquellos que están cansados y llevan cargas pesadas de culpa, de acusaciones de Satanás. Que mira en qué te has convertido hoy. Cuando eras pequeña era así, cuando eras pequeño era así, pero mírate. Pues tiene una invitación. Todos aquellos que están cansados de su vida pecaminosa, los que están cansados y cargados de cargas pesadas, Jesús te invita que ven a mí y yo te daré descanso. Eso no es un descanso de despertador que cuando lo pones y luego te suena a las 6, te levanta y empieza a decir que bueno, voy a dormir 6 minutos más. Es un descanso eterno, hermanos. Es un descanso eterno. La paz que Dios da es la paz que el mundo no conoce. El mundo nunca puede dar la paz que Dios da. Por eso que aquellos que andan con los quejosos o que siempre les ven con personas que siempre están quejándose por todo, terminarán siendo quejosos igualmente. Hermanos, no se juntan con los que llamándose hermanos de verdad. Los que llamándose hermanos, en vez de ayudarle a acercarle a Cristo, les envenena con cosas que le alejan de Dios. No se juntan con esas personas. Cualquier persona llamándose cristiano o cristiana, en vez de acercarte a Dios, pero te envenenan con cosas que te molestan el corazón y te aleja de Dios o te hace ver una persona con mala cara que tú ni conoces a la persona. A esas personas ni te juntas, ni te quedas con ellos a la vuelta de la esquina. A ellos ni hablas. Evítales por tu propio bien. Totalmente por tu propio bien. Mateo 11:28 quiere decir que todo ser humano tiene la capacidad personal de responder a la invitación de Jesús. Cada uno de nosotros sentados aquí tenemos la capacidad de tomar la decisión si queremos arrepentirnos o no queremos arrepentirnos. Es una decisión totalmente personal. Nadie puede arrepentirse por otra persona. Yo no puedo arrepentirse por mi esposa. Yo no puedo arrepentirme por mi madre o por mis hijos. No. Cada uno es responsable de su propia vida y cada uno debe arrepentirse de sus propios pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. No puedo arrepentirme de pecado de quien sea aquí. Ni puedo perdonar el pecado de quien sea, ni puedo perdonar los míos. Pero nos demanda, tenemos que arrepentirnos totalmente. Si alguien toma la decisión de rechazar de venir a Jesús, toda la culpa de esa persona, toda la culpa de su condenación caerá sobre su cabeza. Si yo tomo la decisión que Jesús me está llamando al arrepentimiento, me está diciendo de venir a Él con todas mis cargas, con todos mis problemas, con todo el peso de mi pecado, y yo no voy y me muero en esos pecados, me muero con esas cargas, la culpa es mía y de nadie más. Los fariseos y los escribas hicieron lo mismo en el tiempo de Jesús. Y Jesús les dijo
en Juan 5:40. Sin embargo, ustedes sí niegan a venir a mí para recibir esta vida. Él les invitaba que vengan a mí todos aquellos que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Pero ¿qué pasaba con los fariseos y los escribas? Negaban, no querían ir. El orgullo, la soberbia no les dejaban ir a Jesús. Y muchas de las veces, hermanos, no vamos a Jesús no porque no conocemos a Jesús, pero creo que no vamos a Jesús simplemente porque nos importa lo que las demás personas pensarán de nosotros. ¿Qué dirá ese chico del trabajo que siempre me está saludando si hoy le dijo que soy cristiana? ¿Qué dirá esta compañera de clase que siempre nos llevamos bien y me invitaba a ver cosas si hoy sabe que soy cristiano? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo si yo les digo que soy cristiana o soy cristiano? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Se burlarán de mí si intento compartir la palabra de Dios con ellos? Es el orgullo, hermanos, no es miedo. Es el miedo del hombre, pero el orgullo por su propio estatus. Nadie quiere pasar vergüenza. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre y sus santos ángeles. El que me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. También uno de los motivos por el cual la gente no responde al llamamiento de Dios está en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, que es el Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Uno se puede preguntar, ¿por qué predico tanto a este hombre? Y su cabeza hueca, no, nada entra dentro, parece que entra y sale. ¿Por qué esta mujer es tan dura de entender la palabra de Dios? ¿Por qué este jefe? ¿Por qué este y este y este? La Biblia dice que otro motivo, aparte de su propio orgullo, parece que Satanás mismo ha cegado su entendimiento para que no le resplandece la luz del Evangelio. Mira solamente a su alrededor, hermanos. ¿Cuántas personas? Lo que sabe siempre hablando en esta congregación, que nosotros, la mayoría de nosotros somos inmigrantes. Venimos de fuera, venimos a disfrutar España y usamos todo lo que tienen los españoles y vivimos la vida española como la vida americana viven los que están en Estados Unidos. Pero ¿qué damos a los españoles nosotros? ¿Qué le damos? Nos quejamos de la seguridad social, nos quejamos de la cola del hospital, nos quejamos de la ley, nos quejamos de eso. Pasamos toda la vida quejándonos. ¿Cómo podemos morder la mano que nos da de comer? No podemos morder la mano que nos da de comer. En vez de interceder por ellos, para que ellos conozcan a Cristo, porque es solamente Cristo que puede cambiar sus vidas, nosotros les vaciamos y nos quejamos otra vez de ellos. ¿Por qué? Satanás ha cegado su entendimiento. Muchos, la luz del Evangelio no le resplandecen. Podemos pasar tiempo predicando a una persona y la persona no se convierte. Es porque Satanás ha cegado su entendimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo conozco que Satanás ha cegado su entendimiento? Tal como dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es contra gobernadores, espíritus malignos, Satanás mismo. Y nuestras batallas no es ir atando al hombre fuerte de Santa Coloma o atando al hombre fuerte de Badalona o de España. No, nuestra batalla se pelea de rodillas delante de Dios, porque solamente Él tiene el poder para cambiar cualquier situación a lo que Él quiera. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. El corazón del rey está en las manos de Dios. Él lo puede inclinar donde Él quiere. Él maneja el corazón del rey. Él puede decidir si nosotros oramos de verdad que queremos ver cambio. No es que Dios está peleándose con Satanás y Satanás está ganando. Dios le ha dado libertad para que Él actúe. Y actúa en nuestros propios hogares, con nuestras vidas a veces, con nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Te ato en el nombre de Jesús, te ato los pies, te ato. Algunos hacen hasta acciones así para atar. Desato esto. No hemos sido llamados para hacer esto. Ni Miguel, el arcángel Miguel, cuando peleaba el cuerpo de Moisés con Satanás, ni se atrevió a maldecirle.
Solamente dijo que el Señor te reprenda. Porque es Dios quien puede reprender. Es Dios quien puede atar y desatar. No nosotros. Hemos sido llamados a una sola cosa, confiar en Él, depender de Él, vivir para Él. Para eso Él nos llamó. Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. No para ir atando lo que nosotros no podemos ni atar. O desatando lo que nosotros no podemos ni desatar. El llamamiento de Dios, hermanos, lo voy a decir a 100%, el llamamiento de Dios es eficaz. Es 100% eficaz para traer a las personas a Cristo. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 6:37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. El llamamiento de Dios es eficaz. Si Dios te está llamando, tienes dos cosas que hacer, responder o resistir. Él no te va a poner la mano en el cuello para que tú la aceptas. Si tú te quieres perder después de su llamamiento, después de que Él te está llamando, si tú te quieres perder es porque tú resististe al llamado de Dios. No es porque Él no te llamó. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Cristo viene pronto? Pero ¿por qué Él está retrasando? ¿Qué pasa? Nos relajamos esperando que no. Cuando escucharemos la trompeta que suena, ¡ah! Señor, perdóname, nos arrepentimos. No, así no va a funcionar, hermanos. La Biblia dice que cuando suene la trompeta ya será tarde. No habrá una segunda oportunidad. Las 10 vírgenes, estábamos hablando el otro día con los hermanos. 5 insensatas y 5 sabias. Mateo 25, si no me equivoco. 5 insensatas y 5 sabias. Las 5 insensatas no tenían aceite suficiente, ni de repuesto. Las 5 sabias tenían suficiente aceite de repuesto. Y lo más asombroso de todo es que las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. El novio tardó tanto para venir y las 10 se durmieron. Pero cuando escucharon venir el novio, las que tenían reserva de aceite, que representa el Espíritu Santo, ellas fueron a la boda. Y las otras buscando dónde esta noche voy a comer. El pakistaní estaba cerrado y ya no había manera para ellos. Eran las 12 de la noche, el Pakis era a las 11:30, algo así. Ya estaba cerrado, no había tiempo para ellas. Y no tuvieron ningún aceite más. Llegaron a la boda. Déjanos pasar. Es que, ¿quiénes sois? Somos nosotras. Es que no os conozco. Hermano, este día yo no quiero que Cristo me diga que no me conoce. Y yo no deseo nada de eso a nadie aquí. Porque ese día habrá crujir de dientes. Nos acordaremos de cada palabra que nos ha sido predicada. Cada momento que tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Cuando nos presentamos delante de Él, Él te mira, te pregunta, es que no te conozco. Pero Jesús, yo, la iglesia iglesia en Santa Coloma, yo, es que no te conozco, es que nunca te vi ahí, es que no te conozco. Quizás tu cuerpo estaba ahí, pero tu corazón estaba lejos. Pero yo estuve cantando en el coro en mi congregación. Sí, pero a ti no vi, pero vi a fulanita tal. Porque ella cantaba con un corazón que me agradaba. No intentaba demostrar su ropa ni nada de eso. Pero Jesús, yo soy pastor, yo soy hijo de un pastor. No, es que tú no te conozco. Hermanos, ese día es una película sin segunda parte. Así será ese día, sin segunda parte. Porque el día que uno escucha, siervo fiel, entra en mi descanso, bueno, se acabó, es siervo fiel, entra en mi descanso. Pero cuando Él dirá, no te conozco, es que no hay lugar para esconderse. No hay súplica que lo pueda hacer cambiar de corazón. Pero ahora le podemos hacer cambiar su corazón. Es ahora que aún tenemos su aliento, estamos aún en la carne, somos débiles. Pero cuando esta carne se va a morir, no tendremos otra oportunidad. Aprovéchalo. No dejen pasar. No dejen pasar, hermanos. No lo dejen pasar. Yo no deseo el infierno a nadie. Yo muchas veces pienso que si Dios pudiera permitirnos
ver el infierno con menos de un segundo. Hablo de menos de un segundo. Solo así, como un abrir y cerrar de ojo. No habrá ningún pecador en este mundo. Ninguno. La gente piensa que en el infierno ahí van a encontrar a Dolly Parton o a Kenny Rogers o no sé a quién. Que van a pasarlo bien ahí. Si no se arrepintieron, están ahí ahora llorando. Llorando, arrepintiéndose, buscando saciar su sed con una gota de agua así de dedo de la gente. Sin ninguna oportunidad para salir. Jesús contó una historia una vez de un hombre rico y Lázaro. Mucha gente, los testigos de Jehová dicen que no, es una parábola. En las parábolas de Jesús, Él no pone nombres. Pero en esta historia, Él puso un nombre. Para que la gente pueda entender que existió un hombre llamado Lázaro, que era pobre. Y el otro hombre que era rico, que no puso su nombre, quizás para que sus familiares no le identifican. Quizás si Él hubiera dicho que sí, el hombre rico se llamaba Ben Abdul, no sé qué. Así que Ben Abdul está en el infierno. Todo el mundo quizás lo hubiera reconocido. Pero habló de Lázaro, quizás era un nombre conocido en aquella época. Pero no puso el otro nombre. Pero murieron los dos. Murieron. No está diciendo Jesús en esta historia que los ricos siempre van a ir al infierno y los pobres al cielo. Así que no se hagan pobres pensando que por ser pobre Dios tendrá misericordia de ti para mandarte al cielo. Eso no es así que funciona. Pero es pobre también, pero en el espíritu. Lázaro quería agradar a Dios. Tenía hambre de Dios. Quería vivir conforme a la palabra de Dios. Pero el hombre rico estaba saciado ya con el mundo. No necesitaba a Dios. El mundo era suficiente para él. Como hoy en día tenemos la televisión que cuando entramos en casa, hay un aparato de Amazon que se llama Alexa. Alexa, la luz, se enciende la luz. Alexa, la tele se enciende. Alexa, el ventilador, empieza el ventilador. Alexa, el aire empieza a funcionar. Cuando uno tiene algo así, Alexa en casa, que te enciende la luz, te apaga la luz, ¿para qué necesitas alguien para un compañero de piso? Ya tienes a Alexa, te enciende la tele. Algunos no necesitarán ni hijos. ¿Para qué? ¿Qué necesitan una Alexa para hacer? Lo mismo es la riqueza en la vida de una persona. La riqueza, la Biblia dice que el amor al dinero es el principio de toda maldad. Es el principio de todos los males. El amor al dinero. No el dinero en sí, pero el amor a ese dinero. Es ahí que empieza todo. Este hombre murió, se fue al infierno. Lázaro murió, se fue al paraíso. El hombre alzó sus ojos estando en el infierno. La Biblia dice, en tormento. Jesús lo puso bien. En tormento estaba en el infierno. Alzó sus ojos y vio a Lázaro en la presencia de Abraham, hablando con Abraham quizás. Abraham animándole, abrazándole quizás y diciéndole, qué bueno hiciste. Bienvenido en el paraíso. El hombre gritó, Padre Abraham, por favor, te suplico, Padre Abraham. Pídele a Lázaro que solamente moja su dedo. No pidió un vaso de agua o un chupito de agua, no. Solamente una gota de su dedo. Que venía a ponerlo sobre su lengua para saciar su sed. Hermanos, imagínense qué angustia estaba pasando este hombre. Que se conformaba solamente con una gota de agua del dedo de Lázaro. Bueno, digo que no puedo. Es que aunque sí yo quisiera mandarle, pero mira la distancia que hay entre tú y yo. Hay un abismo en el medio. Él no puede bajar ni tú puedes subir. Nadie puede cambiar de posición. Lo siento. Tú tenías todo lo que tú necesitabas en la tierra. Todo. Tenía toda la riqueza. Él no tenía nada. Tenía solamente a Dios. Y ahora Él tiene todo lo que necesita en la eternidad, que es igual Dios. Y tú estás solamente cosechando lo que tú sembraste en la tierra. Entonces el hombre suplicó entonces ahora. En el infierno, ¿qué significa? Mucha gente en el infierno que quizás conocemos en este momento están suplicando, intercediendo por nosotros, que por favor, manda a alguien al mundo para que diga a mi tía, a mi prima, a mi tío, a mi hermana, a mi hermano, que por favor, que aceptan a Cristo. La mayor conversión está en el infierno. Si usted quiere ver personas que creen en Jesús, son los que están en el infierno. Creen porque perdieron la oportunidad. La misma oportunidad que nosotros estamos dentro ahora viviendo. Ellos lo han perdido. Y hubieran encantado tener solamente un segundo de lo que nosotros tenemos ahora. Solo un segundo.
Abraham le dijo que lo siento, no puedo mandar a nadie a tus hermanos. Tienes 5 hermanos. No puedo mandar a nadie a tus hermanos para que le prediquen la palabra, porque ellos ahí ya tienen los profetas y todo. ¿Para qué? Si ellos no creen los profetas, aunque alguien venga de los muertos, no lo van a creer. Hermanos, somos privilegiados de aún siendo enemigo de Dios y permanecemos en vida. Privilegiados. Es una misericordia que no tiene precio. Siendo enemigo de Dios y permanecemos con vida. Si Dios tenía que ser como un hombre, todos sabemos lo que pasará. Ninguno de nosotros estaremos aquí hoy. Aún con toda la influencia satánica en el mundo, hermanos, Dios sigue salvando. Él sigue salvando a pecadores por medio de la locura de la predicación del Evangelio, tal como lo dice 1 Corintios 1:26. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por eso que los científicos están totalmente locos. No entienden dónde viene el mundo, no entienden qué está pasando en el mundo, no entienden nada, pero usan solamente teorías y teorías y teorías. Pero Dios, siendo muy sabio, tomó la decisión de que, vale, jamás el ser humano me va a conocer según su mentalidad. Jamás. Si el hombre quiere conocerme, no será según el conocimiento humano, será según lo que yo decido. Así que, ¿qué hizo Dios? Sigue diciendo, usó nuestra predicación ridícula, absurda, estúpida, para salvar a los que creen. Dios toma la decisión de usar la predicación del Evangelio, su palabra misma, que para el hombre es locura, es estúpida, porque la gente no puede entender. ¿Cómo Dios puede morir en la cruz? Es que es la parte que piensa que es Dios quien murió en la cruz. No, Dios nunca muere, Dios no murió en la cruz. Dios se hizo hombre y ese hombre entregó su vida por los demás hombres, para que a través de su muerte y de su resurrección todos se salven. La gente no puede creer y entender eso. Pero te aseguro que si le pones una teoría de decir que el mundo vino de un Big Bang, ¡pah! Sí, lo creo esto. Vale, pregúntale, ¿para qué haya un Bang? ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde empezó esas cosas que se colisionaron? ¿Cómo empezaron? Nada puede existir de la nada. Oye, nadie de aquí tiene una camisa que vino de la nada. Ni la diadema que lleva la hermana vino de la nada, ni las gafas, nada. Nada vino de la nada. Ni las sillas estas vinieron de la nada. Ni las películas que vemos a veces vinieron de la nada. Es que no hay nada que pueda existir por sí misma. Alguien tiene que haber tomado su tiempo para crear todo lo que nosotros podemos ver. De lo mismo, si el mundo vino de un Big Bang, ¿quién creó esas rocas que colisionaron? ¿De dónde vinieron? Sabemos todo que si ponemos una bomba en una casa y lo explotamos, nunca habrá orden. Habrá desorden, más pedazos. Así que, ¿cómo es posible que una explosión causa orden? Con 4 estaciones en Europa, 2 estaciones en África, ¿cómo es posible? 4 estaciones en Europa y 2 en África, y todos bien sincronizados. Vaya. Pero no sabía que el desorden puede ser tan inteligente. Pero no, hermanos. Dios tomó la decisión a que el mundo nunca lo conocerá según la sabiduría humana, pero según la locura de la predicación de su palabra. Lo que es imposible para el hombre, hermanos, que es salvarse a sí mismo, Dios lo ha hecho por medio de Jesús, Señor nuestro, según Efesios capítulo 2, versículo 5. Lo que es imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible para nosotros, totalmente para nosotros. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Jesús de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Así que nadie aquí ha sido salvado. Los que son salvos nunca fueron salvados porque hicieron algo bueno. Nada. Es que no hay nada que podemos hacer para ganarnos la salvación de Dios. Por eso que la salvación es para todos. Si eres pecador o pecadora,
Gloria a Dios, la salvación es para ti. Puedes agarrarlo hoy. Puedes agarrarlo hoy. Pero si te consideras una buena persona, lo siento, te equivocaste de mundo. Porque en este mundo lleno de pecadores, Dios ha derramado su gracia. Su gracia para cualquier persona que quiere ser salva. Dios está dispuesto para salvarle. También Jesús dijo en Juan 6:44, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo le resucitaré en el día final. Así que todos los que están en Cristo, aleluya. Si mueres, no estás muerto, solamente estás pasando una buena siesta. Y cuando Él venga, suena la trompeta, te despiertan la siesta. Vamos, el jefe ya vino. Resucitado con cuerpos diferentes. Ni para enfermedad, ni para nada. Yo me acuerdo cuando mi hermana pequeña estaba falleciendo de cáncer. Me llamaron como 10 veces aquella noche que ella estaba muriendo. Y no tenía nada en mi cabeza que decirla. Porque se estaba muriendo, no podía hablar, pero podía escuchar. Días antes de ese día, yo le preguntaba, ¿cómo te ves? Siempre me decía, bien, bien, bien. Pero sinceramente, ella sabía que iba a morir. Pero siempre decía, bien, 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 para no preocupar a mi madre. Siempre decía, bien. Pero yo le decía, si por acaso el rey no quiere que te salve, ¿qué pasará contigo? Solo reflexiona sobre eso. Si el rey toma la decisión que tienes que presentarte ante él, ¿qué vas a hacer? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Sí, bien, bueno. Eso es entre ella y Dios. Sus respuestas no me pueden convencer ni me pueden convencer. Pero yo tengo la certeza, quizás me equivoco, quizás no, pero tengo la esperanza de volver a verla en el cielo. Porque los segundos que le quedaban de vida, por fin me consiguieron alcanzar al teléfono después de como 10 llamadas perdidas. Y mi tío me dijo, ella se está muriendo, le queda poco, no habla, pero te escucha. Y yo solamente no pude decirle nada que, pequeña, te vas a encontrarte cara a cara con el rey. Cara a cara. Prepárate. Prepárate porque es cierto. No había otra palabra de aliento. No podía haberle dicho que confía en Jesús, Él te va a sanar. Créelo, decláralo. No te mueres. No, hermanos. Un cristiano afronta la realidad tal cual como es la realidad, confiando en el Señor, que Dios es poderoso para cambiar cualquier situación. Y mi hermana falleció horas después. Mi madre fue destrozada durante casi 2 o 3 años. Pero yo tengo la certeza de que ella escuchó mi consejo y en esos últimos segundos de su vida se puso en orden con Dios si no estuviera en orden con Dios. Hermanos, nosotros no tenemos últimos segundos de vida. Hemos tenido bastantes ya de segundos de vida. Ella falleció con 23 años y creo que hay personas aquí, la mayoría más mayor que ella. Tantos años de vida, ¿para qué le hemos usado? ¿Por qué no aprovechamos lo que nos queda de vida para vivir para Él? Si hemos gastado el resto para vivir para nosotros, ¿por qué no ponemos lo que nos queda de vida? Que Dios, te entrego lo que me queda de vida. Úsame y mátame si a ti te plazca. Pero quiero estar contigo. Venimos a Cristo, hermanos, cuando ponemos nuestra fe en lo que Él hizo. Y eso es bajo la influencia del Espíritu Santo. No cuando levantamos la mano en la iglesia, pero cuando ponemos nuestra fe en lo que Él hizo, y eso es bajo la influencia del Espíritu Santo. Es ahí que somos atraídos a Él. Porque Jesús se ofreció a sí mismo por los pecadores. Y yo soy uno de esos pecadores. Él se ofreció a sí mismo por mí. Y esa fe que tenemos que tener en Él viene cuando oímos el Evangelio, que es la buena noticia de salvación, según Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cuando escuchamos esta buena noticia, que Cristo murió por nosotros, hay esperanza en Jesús. Si la creemos y la vivimos, Dios nos regala la salvación. Y nos mantengamos ahí, guardando esa salvación con temor y temblor.
Y mientras que vamos entendiendo el significado de lo que Él hizo en nosotros, o lo que Él ha hecho en nosotros, nos daremos cuenta de que somos hechos justos delante de Dios, no por nuestros propios méritos, pero simplemente por los méritos de Jesús. Porque es Él quien tomó nuestro lugar en esa cruz. Y eso, hermanos, nos lleva a una renuncia voluntaria. Cuando uno entiende que yo no puedo ser salvo por mí mismo, solamente confiando en Jesús, nos lleva a una renuncia voluntaria. No es que alguien me obliga a renunciar mis propios deseos, pero yo tomo la decisión de renunciar mis propios deseos por amor a Jesús, poniendo mi fe, mi esperanza en Él. Porque solamente Él y su sangre que fui derramada en esa cruz me puede salvar de mis pecados, según Romanos 3:25. Y también dependemos de Él, aplicándole a Él, a Jesús, en nuestras vidas, como la gran medicina para todas nuestras necesidades espirituales, como Juan 1:12. Hermanos, solo podemos venir a Cristo para que Él nos salva del pecado si vamos nosotros mismos como pecadores. Así que para que Jesús me salva de mis pecados, para que Jesús me dice, estás perdonado, tengo que acercarme a Él como un pecador, reconociendo que he pecado ante Él, reconociendo quién soy delante de Él. Una persona que no merece su amor, una persona que ha quebrantado todas las leyes de Dios, que merezco el juicio justo de Dios. Solo cuando me acerco a Jesús de tal manera que yo puedo recibir su perdón. Y eso es según Romanos 3, de 19 a 20. Como conclusión, hermanos, concluiré con esas preguntas. Y quiero que reflexionamos, por favor, sobre ellas. La primera pregunta es, ¿te has vuelto a Cristo como tu única esperanza de salvación? Por la gracia de Dios y por fe, tal como Él lo ofrece en el Evangelio. ¿Esa es tu condición? ¿O aún estás bailando con las ranas? ¿O aún estás bailando con el diablo? ¿O aún estás bailando con tu salvación, jugando con ella? ¿O has tomado la decisión de regresar a Jesús, tal como lo anuncia en el Evangelio? Si lo has hecho, hermano, dale gloria a Dios, sinceramente. Dale gloria a Dios, pues de no haber sido por su Espíritu Santo, nadie puede venir a Cristo. Porque su Espíritu Santo en este momento está trabajando en el corazón de mucha gente aquí, trayendo convicción de pecado, haciéndonos ver que somos pecadores, que todos hemos pecado, que no todos en general, pero individualmente. El Espíritu Santo en este momento está hablando en el corazón de mucha gente, diciéndole su estado espiritual. Si eso te está pasando a ti, dale gloria a Dios. Porque tu corazón aún no se ha endurecido. Porque Dios mismo no ha tomado la decisión de endurecer tu corazón. Porque Él dijo cuando mandó Moisés a Faraón, dijo a Moisés que Faraón no va a aceptar para que los hijos de Israel salgan de Egipto. Porque Él mismo Dios endureció el corazón de Faraón después de su rebeldía. Dios puede endurecer nuestros corazones cuando resistimos tanto al Espíritu Santo y no queremos que el Espíritu Santo nos traiga esta convicción de pecado. Es cuando Él dice que no, caso perdido, créeme hermano, es caso perdido. Nadie puede volver a cambiarlo. Cuando Él rechazó a Saúl totalmente. Y nadie pudo cambiar a Saúl. Aún la música de David era temporal en la vida de Saúl. Dios mandó un espíritu maligno para atormentar a Saúl. Para atormentarle. Dios puede endurecer nuestros corazones cuando nosotros le damos la espalda. Hay que temer a ese Dios, hermanos. Hay que temerle. Porque Él tiene el poder para destruirnos y coger nuestras almas y echarlo igualmente en el infierno. Y se quedará satisfecho porque Él es justo. Cualquier cosa que hace Dios, aunque nos plazca o no nos plazca, es justo.
Si nos manda a todos al infierno, es justo. Eso es lo que merecemos todos. Pero si Dios le ha placido como un guionista escribir una película la película de la salvación y decidir usarnos como actores amateurs que no saben nada, ponernos en su película, sabiendo que vamos a destruir esa película. Si Él, sabiendo que vamos a hacerlo mal, tomó la decisión de ponernos en su plan de salvación, ¿qué más podemos decirle que gracias? Gracias. Gracias, Señor. Si no has venido a Cristo, hermano, entonces, ¿por qué no lo haces? Si estás aquí esta mañana y no has venido a Cristo, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te impide? ¿Qué es esta cosa o esta persona que te impide venir a Cristo? No dejes que ningún obstáculo te lo impide. No lo dejas. No dejas que nada se pone entre tú y Dios. Porque después no tendrás otra oportunidad, no habrá una segunda oportunidad si mueres sin Él. Lee la Biblia, hermanos. Leen la Biblia los que están convertidos. Escuchan predicaciones que testifican de Cristo para fortalecer su fe. No mires a las imperfecciones en las vidas de otras personas, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. No dejes que sus pecados te priven de la vida eterna. No permites en tu incredulidad que el mundo te vuelve ciego o ciega. No lo permites. Y no persistes en tu incredulidad tampoco, ni en la dureza de tu corazón. Deja de amar este mundo, porque todo lo que el mundo ofrece es temporal, les aseguro a 100%. A 100%. A 100%, les aseguro a 100%. No te afares a tus pecados, no seas necio y piensa que Dios nunca te va a condenar si mueres en tus pecados. Por otro lado, no seas orgulloso pensando que tus pecados son más grandes que la gracia de Cristo no puede perdonar. No sea orgulloso, no piensa que, no, tú no sabes, pastor, lo que he hecho en mi vida. Yo maté a 6 hombres, ¿y qué? ¿Acaso tus pecados son más grandes que la gracia de Cristo no puede cubrir? No hay pecado que su gracia no puede cubrir. La Biblia dice que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso déjalo en la mano de Dios. Porque si has blasfemado contra el Espíritu Santo, no tendrás ni ganas de oír, ni estarás aquí. Ni estarás aquí escuchando el Evangelio. Lo que te puedo asegurar, que Cristo puede salvar al peor pecador, al peor de los peores, que el mundo dice, eso es basura y no tiene elección. Gloria a Dios, ahí se glorifica a Cristo. A los viles, a los menospreciados, aquellas personas que el mundo dice, su caso se acabó. Es esas personas que Cristo quiere, para que cuando Él te saca de ahí, te lava, te limpia, te pone a su manera, la gente queda con las manos sobre la cabeza. ¿Qué es eso? Es Dios. No hice nada, es Dios. Humillámonos, acerquémonos a Él. No importa el pecado que hemos cometido en nuestras vidas. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios son poderosas, hermanos, para salvar al peor pecador. Así venimos a Él. No te demores. No te demores. Humíllate hoy y clama al nombre del Señor Jesús. Él es grande, hermanos. Grande para salvar a todos aquellos que vienen a Él. Él dice en su palabra, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Eso es cierto. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Sí y amén. No importa lo que la gente dice de ti. No importa lo que has hecho. No importa. Si Cristo aún no te ha rechazado, que te rechaza el mundo, pero Cristo te va a recoger. Te va a recoger, te va a limpiar, te va a reponer en el mundo para que el mundo diga,
¡Wow! Eso fue Dios quien hizo eso. Agárrate a Él. Y Él nunca te soltará. Póngase de pie, hermanos, por favor.